Muy buenos días a todos. En nombre de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, CIAC, deseamos extenderle la más cordial bienvenida al webinar Retos del uso de la tecnología en el arbitraje institucional. Como todos saben, desde que inició la fatídica pandemia, importantes instituciones y centros de arbitraje de cámaras de comercio a nivel de toda la región latinoamericana han continuado prestando sus servicios bajo esquemas virtuales, utilizando diferentes herramientas tecnológicas y enviando importantes mensajes a la comunidad arbitral internacional. Justicia ininterrumpida bajo altos estándares de eficiencia. Los practicantes de arbitraje debemos adecuar nuestra práctica a la situación, a la nueva normalidad, y la utilización de herramientas y plataformas electrónicas llegaron para quedarse y reducir los costos y acortar distancias. Tenemos que adecuarnos a esta nueva realidad. Sin embargo, en la práctica, los centros de arbitraje hemos enfrentado un sinnúmero de retos con respecto a la utilización de estas herramientas tecnológicas en los procesos arbitrales, que hoy vamos a compartir con ustedes. Mi nombre es Liliana Sánchez, soy abogada, árbitro, mediadora y directora del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, CECAP, y me acompañan esta mañana tres distinguidos homólogos de la región latinoamericana: Macarena Letelier, de Chile; Patricia Vera, de Quito, AmCham Quito; y Mauricio González Cuervo, del Centro de Arbitraje de Bogotá. Voy a permitirme presentarlos a cada uno de ellos y vamos a iniciar esta plática basada en experiencias que hemos vivido y afrontado durante esta nueva pandemia y nueva realidad. Macarena es directora ejecutiva del Centro de Arbitraje de Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, es vicepresidenta de la Comisión de Arbitraje Comercial CIAC, es abogada, magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile, y entre los años 2012 y 2014 fue fiscal del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Es profesora de mediación de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica e invitada de universidades chilenas y extranjeras, miembro de la Comisión de Expertos en Reforma del Procesal Civil de Chile y miembro del Consejo de Ética de la Sociedad de Fomento Fabril Sofofa. Ha recibido premios de Mujer Líder en 2018 y 2019, otorgado por el Mercurio y Mujeres Empresarias de Chile. Bienvenida, Macarena. Patricia Vera es nuestra otra expositora, directora del Centro de Arbitraje de Mediación de AmCham Quito, es abogada y máster de arbitraje y litigios internacionales. Su experiencia se centra en la administración y dirección de centros de arbitraje, tanto de arbitraje comercial como de arbitraje internacional, y coordina la Comisión Latinoamericana de CEA-40. Y bienvenida, Patricia. Y nuestro otro expositor es el doctor Mauricio González Cuervo. Mauricio es director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, es vicepresidente de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial CIAC, es abogado de la Universidad del Rosario y con posgrados en Economía de la Universidad de los Andes, y fue magistrado de la Corte Constitucional Colombiana, presidente de dicha Corte Constitucional. También se ha desempeñado como secretario jurídico de la Presidencia de la República Colombiana y director de Corporación Excelencia en Justicia, viceministro de Interior, viceministro de Justicia y asesor jurídica de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Además es profesor de la Universidad del Rosario, y en esa universidad es profesor tanto de grado como de posgrado de Derecho Constitucional, Municipal y Acciones Constitucionales de la Universidad del Externado y de la Gran Colombia. Pues presentados, bienvenidos Mauricio, Macarena y Patricia. Creo que vamos a iniciar un excelente conversatorio en la mañana de hoy. A toda nuestra audiencia, bienvenida. Y pues vayan sirviéndose su café, porque este conversatorio va a permitirles a ustedes conocer la experiencia, en una hora y media, la experiencia
latinoamericana de varios centros de arbitraje de la región. Vamos con el primer tema, herramientas y plataformas electrónicas. Definitivamente que el uso de herramientas y plataformas electrónicas virtuales ha sido prácticamente imperante al adoptarse por muchos gobiernos, incluyendo el panameño, medidas de mitigación de la pandemia, y la máxima medida a la cual todos hemos estado sometidos es el distanciamiento social. He leído varias guías de diversas instituciones de arbitraje, tanto internacionales, centros de arbitraje e incluso firmas de abogados que han hecho una evaluación referente a este tema de uso de herramientas, de plataformas electrónicas, y han hecho algunas recomendaciones de cómo elegir la plataforma electrónica y herramientas virtuales para conducir un proceso. Pero, ¿qué ventajas y desventajas puede tener el utilizar unas herramientas tecnológicas, por ejemplo, como el email, Dropbox, WeTransfer, para presentar o conducir un proceso de arbitraje, versus plataformas virtuales propias? Y me encantaría, Macarena, que nos pudieras hablar un poco cuál ha sido la experiencia del CAM Santiago referente a esto. ¿Qué ventajas tú piensas que puede tener la utilización de una u otra? Ventajas y desventajas. Macarena. Muchas gracias, Liliana. Primero que nada, agradecer la invitación y la organización de este evento a SIAC, y a través de ti a su presidente Alfredo Cuadra, y qué mejor compartir con grandes amigos y profesionales en estos minutos tan difíciles para todos, pero que nuestros centros pueden ayudar mucho a las personas a encontrar acuerdos o finalmente ir en búsqueda de sentencia. Por lo que en este sentido, las herramientas tecnológicas han sido un tremendo apoyo para todos nosotros. Yo me gustaría primero pensar, ¿qué hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido plataformas? Si algunos centros como el nuestro no hubieran tenido digitalizados sus expedientes, ¿cómo avanzar? Nosotros sabemos que la justicia que tarda muchas veces no es justicia, o que los conflictos que se generan entre personas, cuando más pasa el tiempo, más se agudizan. Entonces, lo primero es ponernos en ese escenario. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos tenido esto? Pero bien, lo tenemos, y lo tenemos en diferentes medidas, Liliana. Yo aquí en plataformas quería hacer una diferenciación. Primero, lo que es la plataforma propia que uno puede tener para la tramitación del caso, que voy a contar un poco nuestra experiencia, y luego son las plataformas que hemos utilizado, en las que nos encontramos hoy día mismo, para comunicarnos entre las partes, para hacer audiencias virtuales, tal vez para hacer las notificaciones muchas veces, lo que son los emails, etcétera, lo que es presentar pruebas de gran contenido, como puede ser WeTransfer, como puede ser Dropbox. Pero me quiero detener primero, Liliana, un minuto en la plataforma propia de tramitación de casos arbitrales. La buena noticia, al menos para el CAM Santiago, es que la teníamos desarrollada desde el año 2013. Entonces la ventaja fue que ya estamos acostumbrados, que la hemos ido customizando finalmente a los reglamentos y a la cultura, porque también es importante, yo creo, ser muy empático con estos minutos de inflexión. Hay personas que saben mucho más de nosotros de tecnología, que se manejan mucho más, otros que menos. Bueno, aquí tenemos distintas nociones sobre el uso de estas plataformas. Entonces, estas tienen que ser amigables y tienen que ir modificándose o arreglándose para que sea de fácil uso para los usuarios. Nosotros tenemos el ICAM Santiago desde el año 2013, donde no solo se contiene todo el expediente electrónico, hacemos agendamientos de reuniones, se hacen las notificaciones en el mismo sistema, tú ahí puedes marcar quién sí, quién no, y esto ha sido un tremendo apoyo. Y un apoyo porque también, yo no sé si ustedes compartirán conmigo, era muy difícil que en un área de la vida, como es resolver tus conflictos, te comuniques con las partes o actúes de una manera muy distinta a lo que va la vida en general. Nosotros ya no vamos al banco, nosotros el tema de salud, también muchas veces interactuamos con páginas web, ¿para qué decir las compras, cómo ha crecido el comercio electrónico? Entonces, muchas veces todo tiene que ir avanzando de la mano, porque es una nueva manera de vivir. Y el encontrar justicia es un área muy importante de la vida, el llegar a acuerdos, el establecer diálogo.
Hoy día la tecnología llegó para quedarse en este sentido. Y nosotros tenemos el gran desafío de ir mejorando, adecuando, de como centros dictar algunas guías tal vez del uso, de tener distintas alternativas. Hoy día hablamos de Zoom, de Teams, de Webex, etcétera, y es difícil nosotros solo poder trabajar con una, porque siempre tenemos que velar por el debido proceso, por la igualdad para todas las partes. Y ahí está el rol del centro de arbitraje de ver las ventajas y las desventajas del uso de estas plataformas. Transformar las desventajas en ventajas. Tratar de avanzar con estas plataformas propias. Nosotros desde la experiencia les podemos decir que ha sido algo muy, muy bueno, muy dinámico. Y ¿sabes qué, Lili? Finalmente una plataforma propia de tramitación entrega más igualdad a las partes. Es una plataforma que tiene los mismos estándares, que tiene los mismos seguros, garantías para ambas partes, que es transparente, que es de fácil manejo, donde hay distintos usuarios. Hoy día tenemos muchos casos de construcción, por ejemplo, y en estas plataformas los peritos van con una clave especial y conocen del expediente muchas veces sin tener que trasladarse. Hoy día es imposible trasladarse. Entonces, eso ha sido una ventaja. Y finalmente, estas plataformas nos debieran permitir también, como ha sido nuestra experiencia, pero creo que esto tiene que ser en todas las jurisdicciones, una conexión con las cortes. No puede ser que un centro de arbitraje tenga toda una tramitación en línea de su expediente y en el minuto que se presenta un recurso ante la corte, bueno, tú tengas que imprimir, llevar, acarrear tomos y tomos, porque no se condice el sistema. Entonces, esta interconexión en el evento de que una alta corte tenga que conocer de un caso, y no solo del recurso, estoy pensando de un exhorto, de una medida de apremio, durante la tramitación del arbitraje, son plataformas que sirven y que te pueden llevar a interoperar electrónicamente con las cortes de tu país. Así que yo prefiero quedarme solo con las ventajas en esta oportunidad, Lili, y dejar las desventajas como ahí, stand-by, porque tenemos que ser capaces de transformarlas en ventajas. Muchísimas gracias, Maca. De verdad que sí, yo creo que son muchas más las ventajas y realmente cuando se habla de desventajas realmente es porque no nos queremos montar en la ola. Cuando no queremos surfear la ola, entonces buscamos desventajas del sistema, cuando por supuesto las ventajas son muchísimas y nosotros lo hemos visto también en Panamá en la práctica. Ahora bien, me gustaría, Patricia, hablar un poco de ese uso de plataformas. Si en el caso de Ecuador, en el caso de AmCham Quito, ¿ustedes cuentan con una autorización legal, reglamentaria, o simplemente lo han dejado a la potestad del tribunal arbitral? ¿O simplemente consideran que no es necesaria? Patricia. Tienes que poner el micrófono, Patricia. Gracias. Gracias, Lili. Bueno, antes que nada quiero agradecerle mucho a la SIAC por la organización de este webinar, a su presidente Alfredo Cuadra y sobre todo la invitación de tener el honor de compartir hoy día, esta mañana, con amigos y colegas tan queridos. Bueno, en nuestro caso, en relación a la autorización legal, reglamentaria, potestad del tribunal arbitral, yo puedo decir que el reglamento de AmCham Quito tenía ya una ventaja desde el año 2012 que se le introdujo en el reglamento, y fue el poder utilizar herramientas tecnológicas para la consecución del proceso. Si bien es cierto, nosotros estamos apegados a la Ley de Arbitraje y Mediación de Ecuador, en la cual no se prevé nada de esto, nuestro reglamento incorporó hace años atrás ya el poder utilizar plataformas digitales para la realización de audiencias, tanto en los casos de arbitraje como de mediación, y asimismo incorporamos la notificación de resoluciones vía correo electrónico. Es así que nosotros ya hace algún tiempo atrás habíamos realizado audiencias de arbitraje en el cual las partes se encontraban no necesariamente todas en Quito o en Ecuador. Tuvimos casos en los que incluso comparecieron
testigos desde Estados Unidos a través de videoconferencia. Utilizábamos también las videoconferencias para la posesión o la instalación del tribunal arbitral cuando uno de los árbitros estaba fuera del país. Y todo esto se lo venía desarrollando de una manera realmente muy efectiva. ¿Qué pasa cuando empezamos y entramos todos en esta cuarentena y el inicio de la pandemia? En Ecuador, el Consejo de la Judicatura es el órgano que se encarga de llevar como un registro de todos los centros de arbitraje que se encuentran operando en el país. En ese sentido, todos los años nosotros tenemos que enviar números y datos estadísticos al Consejo de la Judicatura para que ellos cumplir con este requisito que fue establecido por ellos. Todo esto se hace obviamente guardando y cuidando la confidencialidad de las partes. Pero al inicio de la pandemia, el Consejo de la Judicatura emite una resolución en la cual se pronuncia respecto de las actividades y el funcionamiento de todas las dependencias judiciales, pero además de los centros de arbitraje y de mediación. Esto nos tomó por sorpresa a todos porque realmente nunca había habido antes un pronunciamiento así. La resolución básicamente lo que decía es que no se permitía la atención al público, lo cual desde el punto de vista real y de la situación era lógico. Entonces, disponía que se suspendieran las actividades presenciales. En ese sentido, y al inicio de la pandemia, ya hace 3 meses de la cuarentena, aquí en Quito y en Ecuador en general, los centros o la mayoría de los centros dejaron de operar. Incluso nosotros no lo hicimos durante las primeras 3 semanas porque era todo demasiado incierto y de alguna manera queríamos precautelar y poder tener iguales posibilidades o oportunidades para las partes. Sin embargo, luego de ello, se reactivaron los servicios, dado que nuestro reglamento permitía ya realizar y conducir los procedimientos tanto arbitrales como de mediación a través de mecanismos y de plataformas electrónicas. En ese sentido, nosotros hemos venido ya operando durante la pandemia ya hace 2 meses, de manera virtual, realizando audiencias, audiencias de mediación, audiencias de arbitraje, notificando a las partes. Ahora, ¿qué pasa? El Consejo de la Judicatura posteriormente emite una resolución y establece que, por ejemplo, para la emisión de laudos o la firma de actas de acuerdo de mediación, las partes, el mediador o los árbitros en su defecto deben contar con una firma electrónica. Esto para nosotros no nos generó mayor problema, ni tampoco fue de mayor sorpresa. Sin embargo, para la mayoría de centros de arbitraje a nivel nacional y del país, sí fue un gran impedimento, porque en Ecuador sacar una firma electrónica te cuesta alrededor de $30. Entonces, muchos directores de centros de otras ciudades se quejaban y decían, nosotros manejamos casos de familia, manejamos, qué sé yo, arbitrajes pequeños y no podemos obligar a largo a emitir esta firma electrónica. Entonces, la emisión de esta resolución llevó a que la mayoría, yo te diría casi el 85-90% de los centros de arbitraje y de mediación en Ecuador dejaran y suspendieran sus actividades. Es decir, solamente 3 o 4 centros fuimos los que continuamos prestando los servicios, la mayoría de estos en Quito y en Guayaquil. Y en cuanto a nosotros, no hemos tenido ningún inconveniente. El reglamento permite la realización y el uso de plataformas virtuales. La mayoría de los tribunales no tienen problema con ello y simplemente llevan a cabo las audiencias. Sí ha sido yo creo que un reto, sobre todo para las partes que no estaban familiarizadas con el uso del Zoom o del Teams, que es la plataforma que nosotros utilizamos, y nos ha llevado a que como centro también a las partes y a los árbitros que requieran ayuda para familiarizarse con los sistemas. Eso lo hemos hecho de una manera en la que tanto las partes como los árbitros, y sobre todo en los casos de mediación, por ejemplo, las partes se sientan que están en igualdad de condiciones de comparecer a una audiencia a través de una plataforma virtual o también tener todas las facilidades para acceder al expediente de una manera en línea.
Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, todos hemos sido testigos del vencimiento de un plazo. Yo creo que cuando no existía la pandemia, a todos pues, nos podría ocurrir que llegaban a los centros de arbitraje escritos de forma pues, extemporánea. ¿Qué tanta flexibilidad ha dado el tema de la pandemia? Y me gustaría, en el caso de Mauricio, que nos hablaras un poco cuál ha sido la experiencia de Bogotá en temas de vencimiento de términos o de llegada, más que vencimiento de términos, la llegada tardía de un documento voluminoso ante un plazo establecido por un tribunal arbitral. Mauricio, bienvenido. Tienes que poner el micrófono, Mauricio. Gracias, Liliana. Me sumo a los saludos. En primer término, a las colegas, a ti, Liliana. Es un placer estar conducido en este panel por ti, evidentemente. A Macarena, nuestra vicepresidenta de la CIAC y distinguidísima colega de todas estas líderes del arbitraje. A Patricia Vera, de nuestro país vecino de Ecuador. Y un saludo muy fraternal para Alfredo Cuadra, presidente de la CIAC, y a los colegas de los centros de arbitraje de la CIAC que están vinculados, están conectados con esta comunicación. Debo decir lo siguiente, Liliana, antes de comenzar, y es que afortunadamente la tecnología nos permite tener este encuentro que debió haberse realizado en la ciudad de Barranquilla, en mi país, Colombia, y que lamentablemente por obra de esta pandemia tuvo que cancelarse, espero posponerse. Pero bueno, los medios electrónicos nos permiten tener este encuentro venturosamente. Hablando del tema de los vencimientos de términos, de las vicisitudes que puedan ocurrir a raíz de esta transición abrupta de lo presencial a lo virtual, quiero decirte que no ha habido problemas, salvo unos detalles tecnológicos que comentaría al final. Ha discurrido el proceso virtual de una manera muy fluida. Y esto tiene varias razones, tiene unos antecedentes que es importante mencionar. En primer término, desde el año 99, en Colombia se habló de las regulaciones legales en relación con los mensajes de datos. Los mensajes de datos en general, toda la información procesada a través de medios electrónicos como el correo electrónico, como el internet. En esos tiempos se hablaba del telefax, tecnología que hoy día la encontramos perfectamente arcaica, pero bueno, era la realidad de no hace más de 21 años. Posteriormente, el Estatuto Arbitral Colombiano, que es la Ley 1563, ya dio un paso más adelante y habló de la utilización de los medios electrónicos basado en esta regulación que le daba validez, equivalencia funcional, autenticidad e integridad a los mensajes de datos. Entonces se utilizaron los medios, se habló de la utilización de los medios electrónicos para efectos de adelantar el proceso arbitral específicamente. Luego hubo incluso un decreto gubernamental que específicamente se refería al arbitraje virtual. Eso fue del año 15. Y recientemente, con ocasión de la pandemia, el presidente de la República, habilitado constitucionalmente para ello, declaró un estado de emergencia que le permitió dictar decretos legislativos extraordinarios, uno de los cuales, o dos de los cuales, hicieron referencia a la utilización de técnicas de la información y de las comunicaciones
para adelantar los procesos de arbitraje, de conciliación, de mediación, de amigable composición. La verdad fue una experiencia muy interesante porque hubo un alto nivel de concertación entre el gobierno y las cámaras de comercio y los centros en general de arbitraje y conciliación. Y ello permitió que, como tú lo dijiste en la introducción, Liliana, no hubiera interrupciones, hubiera continuidad en la prestación de estos servicios que denominamos de justicia alternativa. En otras palabras, nos permitió honrar el principio de permanencia, que es inherente a la administración de justicia formal y también inherente a la prestación de los servicios alternativos, autocompositivos o heterocompositivos voluntarios de justicia, como la mediación, la conciliación, el arbitraje. Entonces, con este marco ya podemos darnos una idea de que las prácticas procesales fueron realizándose normalmente y sin traumatismo. Pero a ello se suma otra cosa que vale la pena destacar. Y es y me refiero a unos antecedentes laborales y tecnológicos de los propios centros nuestros. En el caso concreto del de Bogotá, desde hace tiempo se estableció la práctica del trabajo en casa, del teletrabajo. El teletrabajo obviamente permite que se vayan desarrollando habilidades para el manejo de medios electrónicos de comunicación. Y de otra parte, tecnológicamente, en la sede de nuestro Centro de Arbitraje y Conciliación era frecuente la modalidad de la telepresencia, de conectar a un árbitro que estuviera en el exterior con el tribunal en el que actúa, o de citar y escuchar a un testigo que se hallara fuera del país. En fin, esas dos modalidades de teletrabajo respecto de los funcionarios del centro y de telepresencia como un servicio que se ofrecía a los usuarios del arbitraje y a sus operadores, nos permitió, con las herramientas legales y con la disposición de mecanismos tecnológicos, pues dar una respuesta positiva, como ocurrió en Santiago, como ocurrió en Quito, como ocurrió en casi todas partes donde estamos adelantando el arbitraje. Fíjate lo siguiente, en relación con las reuniones, con las audiencias, con las diligencias virtuales, salvo las 2 primeras semanas que hubo un choque, indiscutiblemente lo reconocemos, cultural, tecnológico, la familiarización, mejor, de los operadores con los medios tecnológicos ha sido muy afortunada. Las reuniones son más puntuales, Liliana. Las reuniones son más puntuales y más productivas. Algún árbitro me decía, presencialmente tendemos a distraernos en saludos, en comentarios anecdóticos, en cambio virtualmente vamos al grano, vamos a lo que es, vamos a lo que toca. Entonces, las actuaciones, las diligencias, si se quiere, han sido más productivas según el testimonio de muchos operadores. Las personas cuentan con ingresos electrónicos para efectos de enviar sus comunicaciones, sus demandas, sus memoriales, etcétera, y sobre esto no ha habido ningún problema. Sí tuvimos en algún momento un obstáculo, y es con el cargue de archivos pesados que acompañan determinados procesos arbitrales, documentos donde se contienen peritajes, por ejemplo, en relación con temas de obras públicas, de contratos de concesión, donde hay una información en archivos muy pesados que demoran bastante tiempo en transferirse electrónicamente. Inicialmente tuvimos que pedirle a las personas que nos entregaran enteras, pues, para cargar en nuestros sistemas electrónicos esa información voluminosa, y poco a poco hemos podido normalizarnos y hacer las transferencias
electrónicas directas a la plataforma o al sistema que manejamos en el centro de arbitraje. Esa restricción tecnológica o esa limitación tecnológica fue algo que nos complicó en un par de procesos arbitrales la vida, pero afortunadamente con la colaboración de los árbitros y de los apoderados, con la creatividad de los funcionarios y con el apoyo de las vicepresidencias tecnológicas de la Cámara, pues logramos salir adelante. En síntesis, tanto por el marco legal como por el reglamento interno, como por los antecedentes en las prácticas laborales de telepresencia y de operación del arbitraje, de teletrabajo y de operación del arbitraje de telepresencia, hemos podido pues salir adelante y tener una respuesta positiva en esta pandemia, no sin algunos obstáculos que poco a poco se han logrado superar y gracias a la comprensión y a la disposición de árbitros, apoderados y secretarios de los tribunales. Muchísimas gracias, Mauricio. De verdad que una de las cosas que yo he visto en esta pandemia y en algunos tribunales de SIAC así ha sido, es la flexibilidad con que los tribunales arbitrales también, en el caso de que ocurra lo que tú señalas, de presentación de volumen de documentos en peritaje y demás, siempre y cuando pues se cumpla un poco en el día, en el mismo día y muy cercano al plazo que se tenía, los tribunales han estado siendo flexibles con el reconocimiento de esto, propios de la situación misma y se ve caso por caso, o sea, no hay una regla determinada. Vamos ahora a seguir con el próximo tema, es un tema que algunas leyes, algunos reglamentos, inclusive de instituciones de arbitraje, han adoptado, basados en la recomendación reglamentaria de UNCITRAL, se han adoptado el tema de comunicaciones específicamente en el reglamento reconocidas de forma electrónica. A algunas otras instituciones les ha tocado ir adecuando estas disposiciones, pero pues existe una discusión en distintos foros en qué momento se encuentra realizada una comunicación electrónica y a partir, obviamente, de cuándo correrían un plazo. De hecho, cuando se lleva físicamente un expediente o un determinado escrito, o pues muy coloquial, muy de algunos países, de que llegan las instituciones de arbitraje y llegan con un escrito y para cumplir con un determinado término, pues allí no hay problema porque existe pues un formulario o de guía en el cual pues la persona firma y a partir de allí comienza a contarse un determinado plazo. En el caso, Mauricio, en el caso de ustedes, y sigo con Mauricio, en el caso de ustedes en Bogotá, ¿existe una disposición reglamentaria que reconoce esta notificación o comunicación electrónica? Y si ustedes han tenido algún tipo de experiencia sobre la interpretación misma de la norma. Mauricio. Sí, Liliana. En términos generales, en nuestro estatuto arbitral es la ley 1563 del año 12. Se habla de la utilización de los medios electrónicos en el proceso arbitral en todas las actuaciones. Y específicamente agregaba en relación con comunicaciones del tribunal con las partes o con terceros, respecto de la notificación de providencias, la presentación de memoriales, la realización de audiencias y, por supuesto, el archivo o guarda de estas actuaciones para su consulta posterior. Eso se estableció desde el año 12, pero realmente, si te entendí un poco el sentido de la pregunta, había como cierta reserva o como cierto cuidado para aplicar a fondo una disposición legal absolutamente clara, ya por un factor más cultural que propiamente normativo. Eso creo que nos ocurre en todas partes.
Y con ocasión ya de la emergencia, como lo referí hace un instante, se expidieron unos decretos con fuerza de ley que ya clarísimamente en relación con la continuidad, decía o dice esa norma, continuidad de los servicios de arbitraje, conciliación y otros mecanismos de resolución de conflicto por medios virtuales, dice esa disposición que en los procesos arbitrales y en los trámites de conciliación, amigable composición, etcétera, se adelantarán mediante uso de tecnologías de la comunicación y de la información, dándole a los centros de arbitraje y conciliación un margen reglamentario para expedir instructivos administrativos y técnicos que guíen, pues justamente, la utilización de estos medios. Y si hablaba específicamente, esto estaba dirigido a las partes, a los apoderados, a los conciliadores, a los árbitros, y se refería específicamente, o se refiere a esta disposición porque está bien, aún vigente, a la habilitación de direcciones electrónicas, a las notificaciones y comunicaciones, como ya lo decía la ley, adelantar virtualmente todo tipo de reuniones, audiencias en cualquier etapa del proceso arbitral o del trámite conciliatorio. En fin, no hay ninguna restricción para la utilización de estos mecanismos electrónicos y tenemos todos los fundamentos normativos, jurídicos, reglamentarios y de los reglamentos internos de los centros para adelantarlos. De modo que el tránsito hacia la virtualidad abrupto, alguna vez en un artículo me refería a un empujón brutal que fue la pandemia que nos arrojó drásticamente a tener que utilizar estos medios virtuales, y no dejaremos de agradecer esa circunstancia, pues las cosas se están adelantando sin ningún traumatismo. Hay una cuestión importante, me parece mencionar, y es el tema de la firma digital. Entre nosotros, la firma digital tiene un valor jurídico equivalente a la firma manuscrita, por supuesto, y existen unas entidades certificadoras. ¿Certificadoras de qué? Del origen del mensaje, de la remisión, de si fue abierto, de si el archivo, etcétera. Y esas entidades certificadoras, que son muy serias, permiten darle más certeza a las actuaciones virtuales para efectos de que alguien no pretexte no haber recibido una comunicación o algo parecido. Muchísimas gracias, Mauricio. Ahora, Patricia, sobre el mismo tema, y Mauricio, coincido contigo de que la pandemia nos empujó. Yo le llamo a esto mundo de oportunidades, y es lo que nos ha ocurrido a muchos centros de arbitraje, porque definitivamente las oportunidades siempre van a estar allí, la tecnología estaba allí, solamente había que tomar el chance cuando ha ocurrido, y esto es lo que ha ocurrido con la pandemia en el caso de las instituciones de arbitraje. Ha sido, y coincido contigo, el empujón que nos ha volcado hacia la tecnología, porque el tema tecnológico existía, lo único que éramos muy tibios al momento de utilizarlo. Ahora, hablando un poco más, Patricia, sobre este mismo tema, me gustaría conocer cuál es la experiencia que tiene Anchanquito en el reglamento de ustedes, un poquito en la aplicación de esta norma de comunicaciones electrónicas. Sí, gracias, Lili. Bueno, yo para empezar comparto y coincido mucho con Mauricio. O sea, creo que sobre todo las instituciones arbitrales latinoamericanas necesitábamos este empujón para saltar a
la piscina, porque es algo que ya se venía implementando desde hace mucho tiempo en las instituciones arbitrales internacionales. Bueno, salvo con el caso de Chile, con lo que nos contaba Maca, ya lo venían ellos implementando hace mucho tiempo. Yo creo que, no sé si por miedo, por desconfianza, nos costaba. Nosotros, como yo les había comentado, se implementó ya en el reglamento en el año 2012. Sin embargo, nuestra ley de arbitraje y mediación, la ley ecuatoriana, es una ley ya bastante antigua y que no ha sido reformada. No ha sido reformada en varios años. La última reforma fue del año 2006. Entonces pasa, como anécdota en esta pandemia, tuvimos que obviamente tramitar la duda sobre la citación, porque la ley en el domicilio señalado. No sé, de igual manera en el domicilio físico, pero además notificábamos al correo electrónico, porque esto está... Hay un pequeño detalle que creo que es importante mencionar, y es que nuestra ley de arbitraje utiliza como norma supletoria el Código Orgánico General de Procesos, lo cual, sinceramente, en la práctica muchas veces representa un obstáculo más que una ventaja o una ayuda para el arbitraje. ¿Por qué? Porque hay un par de artículos en este código que tendrían que ser supuestamente aplicables al arbitraje, pero obviamente no lo son. Entonces, específicamente en el tema de la citación, es algo muy complejo que todos los centros aquí se cuidan mucho de hacerla efectivamente y legalmente para evitar cualquier tipo de nulidad. Entonces, ya en tiempos de cuarentena, nosotros recibimos una demanda y nos tocaba hacer la citación. Tuvimos que coordinar con un funcionario de nuestro centro, uno de los coordinadores, coordinó a su vez con la parte actora. El demandado era una empresa que sabíamos que sí estaba trabajando a puerta cerrada en las afueras de la ciudad, entonces muy cerca a Quito. Entonces se coordinó y fue a hacerla en físico, obviamente con todas las seguridades y cumpliendo todos los requisitos de bioseguridad, independientemente de que la mandáramos por correo electrónico. Nos generaba esta duda y preferimos hacerlo así porque nosotros tenemos este condicionamiento al Código Orgánico General de Procesos que muchas veces sí nos representa o genera vacíos entre lo que es la ley y el mismo código, vacíos que han sido subsanados o tratados de cubrir a través de los reglamentos, pero como yo les comentaba al inicio, no todos los reglamentos tenían o acogían en sus disposiciones las comunicaciones o notificaciones electrónicas. Nuestro reglamento, el reglamento de AmCham específicamente, establece que se deben garantizar todas las condiciones, tanto de modo, de tiempo y de lugar, que convengan por igual a las partes. Es decir, nosotros siempre en todo el uso de la tecnología, en toda la aplicación de las normas procedimentales del reglamento, hay una precautelación, obviamente, del debido proceso y de que las partes tengan igualdad de condiciones en el momento en el que están compareciendo en un proceso arbitral. Finalmente, al día de hoy, la mayoría de los centros y el nuestro continúan operando de esta manera, de forma virtual. No terminé de comentarles, pero el Consejo de la Judicatura ha pedido y a propósito de que se envió un oficio firmado por varios directores de centros, incluyendo nosotros, estableció posteriormente una resolución indicando que los centros y que quedaba facultad de cada centro si es que operaban de manera presencial o de forma virtual, y dando la opción a que los centros puedan operar según sus necesidades y sus capacidades, porque esto era algo muy importante, sobre todo en Ecuador, y yo creo que en la mayoría de países latinoamericanos sabemos que no todas las instituciones tienen igualdad de condiciones o igualdad de capacidades. Entonces, finalmente, esta fue la última resolución que emitiera el Consejo de la Judicatura. Nosotros sí cuestionamos y emitimos pronunciamientos respecto a las atribuciones que estaba tomando el Consejo, ya que ellos eran un ente meramente regulador y de registro y que por lo tanto no podían
intervenir en lo que era ya la actuación de los centros, que se encuentra reglamentada o se encuentra regulada por cada reglamento, asimismo como con los requisitos formales que debería contener, por ejemplo, un acta de mediación. Porque en realidad esta implementación de la firma electrónica aquí en Ecuador es algo completamente nuevo. No todos los abogados tenían las firmas, ni siquiera todos los mediadores ni los árbitros. Entonces, ahí han quedado un par de cosas que nosotros como centro hemos estado tratando de llevarlas 100% apegadas a nuestro reglamento y pensando que en un futuro esas actas, por ejemplo, no tengan ningún tipo de cuestionamiento u objeciones. Así que en ese sentido, otra anécdota que les cuento es que, claro, a propósito de estas resoluciones que sacaba el Consejo de la Judicatura por un lado, en un caso, en cambio, en el que se debía contestar la demanda, un abogado de repente comparece y nos pide la nulidad de todo porque él, en cambio, aplicaba a su defensa y a sus argumentos estrictamente las resoluciones que habían sido emitidas por el Consejo de la Judicatura. Entonces, según él, el término se había suspendido prácticamente por 3 meses, entonces él tenía pleno todo el tiempo para contestar la demanda, cuando en realidad nuestro centro ya había estado operando de manera virtual. Entonces, estas han sido las experiencias que hemos tenido durante estos 3 meses ya de cuarentena aquí en Quito. Muchísimas gracias, Patricia. De verdad que esto ha sido todo una experiencia y retos, como efectivamente lo mencionábamos inicialmente. Macarena, sobre el mismo tema, ¿firma electrónica o firma digitalizada? Porque realmente esto ha sido los pasos, por decir así, los países que aún todavía no implementan o no es una costumbre, a pesar de que exista una ley de firma electrónica, seguimos digitalizando firmas. Entonces, en el caso de Chile, ¿ustedes qué experiencia han tenido específicamente, Maca, sobre el tema de firma electrónica? ¿Utilizan digitalizada o la firma electrónica propiamente tal registrada? Gracias, Pati. Mira, Pati, por tu intervención, porque la verdad es que yo había muchas cosas que pasaban en Ecuador que no sabía. Y haciendo un poco referencia a Lili, antes de responder tu pregunta, yo siempre he sido gran admiradora de la normativa que tiene Colombia y que respalda el arbitraje. Ellos tienen su ley de arbitraje. Ahora lo que se dictó este año con razón de la pandemia siempre ha sido un soporte tremendo. Es muy importante lo que la política pública establezca respecto a ciertos sistemas, por ejemplo, lo que es el arbitraje. En lo que respecta a Chile, nosotros tenemos, Lili, una ley, la 19.799, que regula los documentos electrónicos, la firma electrónica, ha tenido modificaciones, y nosotros distinguimos entre firma simple y entre firma electrónica avanzada, y por supuesto que también hemos utilizado la digitalizada en muchos documentos, porque es más fácil. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, en primer lugar, tenemos una tramitación electrónica en el sistema judicial, desde la 20886, hace 3 años aproximadamente, que contempla un sistema de verificación de quién es la persona que está subiendo el escrito, etcétera, y eso es una clave única del chileno que te otorga el registro civil. Entonces, eso por una parte. Respecto al uso que hemos tenido como firma electrónica avanzada, yo creo que todavía es bajo el uso. Hay ciertas entidades que están acreditadas para poder otorgar, porque en definitiva no solo certifica quién es la persona que está otorgando ese documento, sino que también verifica la integridad del documento. Y en ese sentido son los servicios públicos también quienes hoy día utilizan esta firma electrónica avanzada, y hoy día hay proyectos de ley que contemplan que muchos trámites que los chilenos y chilenas debemos hacer frente a ministros de fe, que son los notarios, podrán hacerse solo mediante la suscripción de esos documentos o autorizaciones, etcétera, con esta firma electrónica. Así que el uso ha ido progresivamente aumentando, pero queda un espacio bien grande. Ahora, respecto a qué es lo que pasa en el centro de arbitraje con la firma electrónica, nosotros llevamos aproximadamente 4 años
difundiendo, masificando el uso entre los árbitros. Hoy día ya más del 90% de los árbitros que tienen causas en el Camp Santiago realizan todas sus gestiones, suscriben sus resoluciones, sus sentencias con la firma electrónica avanzada. Y esto ha ido conversando muy bien con la plataforma de tramitación de casos. Porque, mira, yo creo que a veces es muy importante, más allá de transmitir las normativas, contar experiencias. A mí me pasó hace 5 años, Lili, casi 6 años, yo venía recién llegando al centro de arbitraje, un día de verano, un calor, pero yo me acuerdo, pero así insoportable, para los chilenos, no quiero comparar con esos ricos calores de ustedes, que llegó un árbitro al centro de bastante edad, era un mes que no había mucho, era febrero, me acuerdo. Y yo le digo, ¿pero usted qué hace acá a esta hora? Yo pensé, yo misma, el calor, caminando. No, me dice, es que traigo la resolución, porque si bien teníamos la plataforma, en esa época, hace 6 años, uno firmaba con el lápiz, escaneaba y subía la resolución al sistema. Y yo dije, no puedo creer que este señor tuvo que venir solo para traer el escrito firmado, para escanearlo y subirlo a la plataforma. Y yo dije, esto es como los picapiedras, y no podemos, yo no quiero que nunca más alguien venga solo a traerme una hoja para que se la escaneemos y subamos, porque también tenemos que entender que no hay un manejo similar de los mecanismos, incluso de lo que es escanear un documento por todo. Y empezamos a trabajar la masificación del uso de la firma electrónica avanzada, y hoy día el sistema que trabaja las resoluciones con el mismo sistema web de la plataforma, el árbitro da lo mismo, un escrito que se subió en línea, solicita fotocopias en ese expediente, como se pide, la firma electrónica va inmediatamente ligada a ese documento, a esa resolución, donde yo nunca imprimí nada para firmar, escanear, volver a subir e incluso ir a dejar después la copia al centro. Hoy día es todo en el mismo sistema, en la misma plataforma y con la firma del árbitro. Si bien el reglamento que tenemos vigente no la contemplaba expresamente, nosotros acabamos de terminar un nuevo reglamento, estamos ya viendo la parte final y sobre todo la información y difusión de este reglamento habla de la firma electrónica. Y lo que hemos ido haciendo es que en las mismas actas bases de comparendo, que es cuando la primera vez el árbitro se junta con las partes y establecen ciertas modalidades, condiciones de común acuerdo, se habla de la firma electrónica avanzada. Quien la tenga no tiene que realizar gestiones innecesarias muchas veces. Yo creo que si ya tenemos todo lo que son las plataformas digitales, la tecnología, las videoconferencias, la firma electrónica es un mecanismo que no puede quedar atrás. En ese sentido, también es importante, Lili, destacar que en un país como Chile, un país de una longitud única y donde lamentablemente, yo le digo lamentablemente, la concentración de muchos servicios y cosas está todavía en la capital, el tener estos mecanismos electrónicos, la firma electrónica, permite llegar a todos, en todo el territorio nacional. Alguien que antes tenía un conflicto y que estaba en la zona norte o en la zona sur y tenía que tomar un avión que duraba horas, hoy día tiene estas plataformas y con la firma electrónica avanzada no tiene ni siquiera que enviar de ninguna manera el escrito, etc. Entonces también ha sido una manera de integrar al país en estos mecanismos y de que todos puedan ser beneficiarios de estos sistemas. Y eso nosotros lo hemos visto y agradecemos. Bueno, que tú comentaste que la ley modelo habla de esto, y que también hoy día nosotros, y yo vuelvo un poco a cuál es nuestra vía diaria, en muchas ocasiones manejamos claves únicas, la clave de ingreso, y tenemos que ser responsables de estos dispositivos. La firma electrónica avanzada hoy día nos ayuda no solo al centro a hacer todo más eficiente, sino que al árbitro a tener control de sus resoluciones a través de su lugar de trabajo, sin tener que desplazarse, al abogado que está trabajando en su casa, en su oficina, a poder ingresar los documentos con la firma electrónica avanzada, y eso en cuanto al tema arbitral. Pero mira, a mí me encantaría ahora en un minuto poder compartir contigo que tenemos una plataforma como país que se llama Empresas en un Día. Hoy día constituir tu pyme con tu firma electrónica avanzada, tú solo tienes que ingresar a tu computador. Entonces, hoy día en términos jurídicos, en el aspecto jurídico, en el ámbito jurídico, la firma electrónica avanzada ha venido
a apoyar mucho a las personas en general, a la persona común y corriente, que antes tenía que desplazarse, que tenía que hacer más trámites, y hoy día cuenta con esta firma electrónica avanzada, se hace todo más eficiente, de menor costo, hay una sustentabilidad importante, ya no imprimimos esas resoluciones que les contaba yo para escanearlas, subirlas al sistema, y al final del día, y con esto terminar, nos entrega certeza jurídica. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasa que si yo veo un documento con firma electrónica avanzada, tengo muy poco espacio de duda de que no haya sido suscrito por esa persona, de que el documento no sea íntegro. Pero a veces me llegaban escritos que yo decía, oye, ¿será la pía pasta? ¿Será TIN? ¿Será mina? Oye, no, parece una fotocopia de la firma. Entonces también yo creo que nos ha dado más espacio a confianza y a certeza. Así que yo creo que todas nuestras experiencias de distintos países tienen que avanzar en esa línea. El utilizar la firma electrónica avanzada, nosotros tenemos, si bien tenemos claves de acceso en el CAM, y en eso, en este tiempo, Lili, hemos también, yo creo que uno tiene que ser muy flexible cuando estamos viviendo minutos de crisis. Si la persona no tiene su dispositivo de firma electrónica avanzada, y con el acuerdo del árbitro también se han entendido, presentado documentos, porque tú tienes una clave de ingreso al sistema. Y esa clave de ingreso al sistema valida que fuiste tú quien realizó la gestión. Y de nuevo aquí trabajar las confianzas. El costo de una firma electrónica hoy día, a mí no me gusta hablar ni de cosas baratas, ni caras, ni más o menos, porque la verdad es que eso siempre va a ser desde la mirada, desde la persona que lo puede o no puede comprar. Pero sí estamos hablando de que una firma está, no sé, en $50. Nosotros hemos hecho convenios con entidades que están certificadas para entregar firma electrónica, para poder también aportar en ese sentido a toda la comunidad del arbitraje. No solo al árbitro, sino que a las partes, al perito, al abogado de parte. Es una manera que al final conversa con los tiempos que estamos viviendo y permite que las partes puedan tener de manera más accesible también el uso de estos mecanismos. Muchísimas gracias, Maca. Sí, muchísimas gracias, Maca, de verdad. Muy interesante la experiencia chilena. En el caso de Panamá, nosotros sí hemos adoptado hasta ahora y no hemos cambiado un poco la tendencia, es de que la firma se haga de forma digitalizada. Esto un poco por el tema de que en muchos procesos arbitrales participan árbitros internacionales. Entonces, el tema es un reto para el árbitro que está en otro país poder registrar. Y todavía el tema, a pesar de que nosotros tenemos una ley de firma electrónica, el tema está bastante tenue en el foro panameño. Pero sí, pues me gustaría seguir con el siguiente tema. A los participantes han estado haciendo algunas preguntas, yo he estado tomando nota del chat de algunas preguntas interesantes. Háganlas y vamos a tratar en esta última ronda específica de audiencias virtuales, los expositores que podamos hacer los comentarios un poco más cortos para efectos que nos queda algo de tiempo, estamos 9:57, para poder terminar puntual y respetar el horario de todos. Así que, bueno, el último tema que nos toca esta mañana es el tema de audiencias virtuales. Muchas, como ustedes saben, muchísimas instituciones de arbitraje han contemplado el tema en sus reglamentos, en sus propios anexos de tarifas, el tema de gastos de audiencia. Eso no ocurre en otras, pero la mayoría de los centros de arbitraje que forman la red de SIAC tenemos dentro de nuestros propios reglamentos en las tarifas de costos administrativos, incluye espacios, entonces, para hacer las audiencias. Y de hecho, las partes no lo asumen pues, por un costo adicional como ocurre en otras latitudes. Atendiendo al tema de audiencias virtuales, muchísimas instituciones de arbitraje importantes, reconocidas, han dictado algunas guías sobre el tema de las audiencias virtuales. Inclusive en estos días leí una firma internacional americana que también han establecido alguna documentación de guías de lo que debe ser una audiencia virtual. Hablando de audiencias virtuales,
Macarena, y sigo contigo, ¿es necesario tener un administrador de audiencias? ¿Cuál sería el rol? Porque ya, recordemos que ya no estamos en las oficinas, entonces la audiencia, que era la persona que llegaba, que ponía el computador, que ponía para la presentación, las conexiones, el audio, la grabación, todo esto se ha simplificado en una plataforma para realización de audiencia. Entonces, en este sentido, ¿cuál ha sido la experiencia del CAN Santiago en cuanto a las audiencias virtuales? Y si ustedes cuentan con un administrador, ¿cuál sería el rol de esta persona? Gracias, Lili. Mira, yo creo que aquí nos podemos ir a algo un poco más macro, y cuál es el paraguas de ventajas que le entrega el centro al sistema arbitral o de mediación. Nosotros tenemos dos sistemas, puede haber un sistema ad hoc y un sistema institucional, donde hay una administración de un centro detrás. Yo trato en mi vida de no hablar de las desventajas de uno, sino que las ventajas del otro. Así que me quiero centrar en cuáles son las ventajas de cuando hay un centro que administra estos mecanismos detrás. Y una de esas ventajas es el equipo humano que trabaja apoyando al árbitro, a las partes, al sistema en general. ¿Y por qué también yo digo que protege al árbitro y a las partes? Porque cuando tú tienes un centro de arbitraje y están hoy día quienes están administrando las audiencias, porque están cumpliendo ese rol, Lili, los equipos de abogados que apoyan, en el caso nuestro, dependiendo el rol de la causa, el dígito final, es el abogado que tiene a cargo, no solo son un puente válido de comunicación entre el árbitro y las partes. Hoy día nosotros vemos lo que pasa en el arbitraje internacional. Vimos recién el fallo que anuló un caso donde estaba involucrado España por revelación de conflictos de intereses, etc. Nosotros tenemos que proteger al árbitro, tenemos que proteger a las partes y finalmente proteger que el sistema funcione. Y uno de esos elementos y de esos activos de los centros son estos equipos de profesionales que acompañan el caso, y que en definitiva, en esta crisis que estamos viviendo, donde la tecnología quedó tan evidenciada cuál era su aporte, efectivamente hay que coordinar esas audiencias. Entonces, estos mismos abogados a cargo de sus causas son quienes coordinan tanto la fecha, la hora, generan el link necesario para esa audiencia. Así como antes estaban preocupados de que el árbitro, antes y espero que después, sí, yo creo que vamos luego a llegar a un sistema más o menos mixto, porque también la infraestructura presencial y las salas de un centro son un activo que ayudan mucho al sistema. Pero hoy día el rol que están los administradores de audiencia cumpliendo es la coordinación entre el árbitro y las partes. Nosotros seguimos sosteniendo, y es lo que vemos todas nosotras, y con Mauricio también, en cómo debemos proteger el sistema afuera, es que la comunicación tiene que ser entre el centro y el árbitro, el centro y las partes, porque si no se presta a que no, mira, me llamó y me lo corrió, y el árbitro me dijo, y yo lo llamé y no me contestó, bueno, y de alguna manera me insinuó que si no llegábamos a un acuerdo. Entonces, hoy día el rol que cumplen estos equipos es fundamental para protegerlos a todos. Y respecto específicamente a las audiencias que hoy día se están haciendo por videoconferencia, son quienes deben coordinarlas, quienes deben tener claridad que las partes pueden tener acceso también al sistema digital necesario. Nosotros llevamos hoy día más de 300 audiencias virtuales, desde que empezó esta crisis, desde que estamos en cuarentena, etcétera. Y en un minuto al principio dijimos, uy, ¿irá a resultar o no? Las partes querrán, porque nosotros sabemos que la columna vertebral del arbitraje son las partes, en la autonomía, la voluntad de las partes, con todo lo que nosotros podemos entregar, lo que la normativa establece, pero hay un espacio muy grande de flexibilidad y es una de las ventajas. Lo importante es que el árbitro tenga tal vez audiencias de coordinación para ver cómo van a actuar, porque también tiene que velar por el debido proceso de ambas partes. Hoy día la ley que salió de suspensión de plazo y estableciendo ciertos requisitos para la continuidad,
no solo del tema arbitral, sino que del sistema judicial ordinario, también pone muy de relieve el cuidado al debido proceso de las partes y le da un plazo de 10 días para quien quiera incidentar alguna nulidad porque se vio de alguna manera menoscabado su derecho. Yo creo que por ahí está este rol de quien está coordinando las videoconferencias, de quien está viendo que ambas partes estén en conocimiento de que haya habido una audiencia previa con el árbitro para ver cómo avanzar en este tiempo. El resultado concreto ha sido mucho más allá de lo que nosotros esperábamos. Las partes han podido avanzar en sus casos de acuerdo con el árbitro. Más del 90% de los arbitrajes sigue funcionando, sigue tramitándose las causas. Y de nuevo, ahí la importancia del centro, de la persona que administra la audiencia, porque es parte de las ventajas de estar en un arbitraje administrado por una institución. Nuestras instituciones, Lili, y no sé si ahí ustedes están de acuerdo, en más de un 90-95% los centros de arbitraje en el mundo son parte de cámaras de comercio, que son asociaciones gremiales de los países, asociaciones gremiales que en definitiva cumplen un rol fundamental entre el Estado, entre las personas, y tienen que estar al servicio de sus socios, pero los centros en eso ampliaron mucho el espectro de dónde llegar, porque no son solo los socios, es la comunidad entera, y no solo la comunidad nacional. Nosotros hoy día también prestamos mucho servicio a las comunidades internacionales. Así que eso, solo dejar de relieve la importancia de los equipos humanos que están en los centros de arbitraje, que hoy día cumplen el rol de administrador de estas audiencias, que tienen que velar porque no se vulneren derechos, sobre todo en cuanto al debido proceso, y ser de coordinador fundamental, puente válido de comunicación entre el árbitro y las partes. Y eso hay que entenderlo. Nosotros protegemos el sistema entero, y el sistema queremos proteger a los árbitros, a los abogados y a las partes. Muchísimas gracias, Maca. Patricia, si tuviéramos que hacer un checklist corto, preciso, para hacer una audiencia virtual, y tienes árbitros un poco inexpertos, y como institución, AmCham, Quito, el centro de arbitraje, ¿podría dar una información básica de cuáles serían esos requisitos o esa información que permita el éxito de una audiencia virtual? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en ese sentido? Gracias, Lili. Yo considero que, y concuerdo mucho con Maca respecto al apoyo del equipo humano, también creo que es importante tener lineamientos claros y que estos sean difundidos o comunicados a las partes y a los árbitros respecto de cómo va a ser la audiencia, es decir, cuál es la postura clara y transparente del centro en relación a la conducción de una audiencia. Nosotros, en ese caso, a propósito de retomar nuestros servicios exclusivamente de manera virtual por el momento, emitimos unos lineamientos para la consecución de audiencias de arbitraje, en los cuales se establecía paso a paso, de una forma muy corta y clara, cuáles serían los requisitos o cómo se llevaría a cabo una audiencia. Es decir, poníamos incluso el lineamiento para la conducción de la audiencia de arbitraje acompañado de un lineamiento para el uso de la plataforma de Microsoft Teams, que es en el caso la que nosotros usamos para las audiencias. En ese sentido, enviábamos a las partes, enviamos primero a las partes y árbitros antes de que se reanudaran los plazos y antes de que se ya convocaran audiencias. Luego de ello, una vez que ya el centro reabrió su atención y empezaron a convocarse audiencias, el momento en el que se les notificaba tanto a los árbitros como a las partes, se les enviaba el link al cual tendrían que conectarse con las instrucciones sobre el uso de la plataforma. Ahí también nosotros poníamos a nuestro personal y a todo el centro a disposición de los árbitros o de las partes que, por ejemplo, requieran ayuda para conectarse. Tuvimos casos en que un par de árbitros nos dijeron, ¿saben qué? Yo tengo algún problema con mi computadora y no puedo usar bien la plataforma Teams. Podríamos utilizar Zoom, no hay ningún problema. Se hizo el cambio de link para esas audiencias puntuales.
y por cada audiencia siempre está conectado un funcionario del centro, que es quien acompaña de alguna manera y está pendiente de que las partes y los árbitros no tengan ningún inconveniente o tampoco ningún problema con la audiencia y con el link y con la plataforma que está manejando y dirigiendo el centro. Otra cosa que creo que es importante siempre es tomar en cuenta que en países, generalmente en nuestros países, o sobre todo en Quito, en Ecuador, a propósito del teletrabajo y del incremento del uso del Internet, la calidad de muchos servidores de Internet ha sido, y hay horas críticas en las que de repente colapsa o se te desconectó. Entonces, de eso también está pendiente el funcionario o la persona que esté en representación del centro. Es decir, para inmediatamente llamar por teléfono a las partes o indicarle al mediador que una parte está teniendo problemas y que se suspenda momentáneamente la audiencia hasta que se pueda volver a conectar. De igual manera, nosotros nos encargamos como centro de lo que es la suscripción del acta y la firma del acta, porque como les comentaba, hoy por hoy tenemos la opción de que el acta sea suscrita de forma electrónica o puede ser suscrita de forma presencial. Entonces, sí hemos tenido un par de casos en los que se ha pedido que se firme de forma presencial, con lo cual coordinamos para que el mediador o una de las partes la imprima y la enviamos y nos encargamos de recolectar o de citar a las partes en la oficina para que se firme únicamente. General y como conclusión, que es fundamental que las partes sepan cuál va a ser cómo es el manejo de la audiencia, las partes, los árbitros, que tengan claro cuál es el procedimiento que se sigue desde el inicio hasta la terminación de la audiencia. Y sobre todo tener claro también y brindar este manual de uso de las plataformas, porque para nosotros o hay personas que están mucho más familiarizadas y puede ser algo muy simple, pero yo creo que sí en generaciones un poco anteriores o en casos de personas que no han estado familiarizados puede representar un problema o puede generar una sensación de que estoy quizás en desventaja porque yo no manejo bien la plataforma, 5 o 10 minutos y me genera un poco de malestar o incomodidad. Concuerdo que ese soporte y ese apoyo depende 100% del centro, del equipo humano del centro, de estar totalmente a las partes mientras se está llevando a cabo una audiencia en los pasos previos y también en lo que viene después. Muchas gracias, Patricia. Hay algunos problemas técnicos con el tema del audio, pero vamos a continuar con el siguiente tema. Consideraciones especiales para testigos y expertos, un poco compartiendo las experiencias, y me gustaría saber, Mauricio, cuál ha sido tu experiencia en Bogotá referente a los testigos y expertos en audiencias virtuales. Un poco la experiencia. Patricia, sería bueno que ahora terminado de Mauricio puedas de repente intervenir solamente con audio y no con video para ver si pues mejora la conexión. Mauricio, consideraciones. Perdón, Lili. Y Perito. Sí, Liliana. Bueno, en primer lugar, coincido plenamente con lo que han dicho Patricia y Macarena sobre la importancia de los centros para articular estos procesos virtuales. Es palmaria la necesidad y me parece muy importante resaltarlo. En relación con los medios de prueba en las audiencias, yo creo que está prevaleciendo como una idea que Macarena alcanzó a mencionar, y es relativo a que no podemos absolutizar las cosas. Recuerdo que en unos tiempos se decía
que hay que pasar al sistema oral y abandonar el escrituralismo, y había radicales, personas muy radicales con la idea y excluían la posibilidad de cualquier forma de escrituralidad. Eso no es posible. Asimismo, hoy día tampoco podemos excluir todas las formas de presencialidad y hacer un sistema 100% no presencial. Me parece que no es necesario. Coincido en esto, si entendí bien con Macarena, en el sentido de hablar de un sistema mixto. Yo diría incluso de un sistema mixto con prevalencia de lo virtual. Pero hay algunas actuaciones que los usuarios, que las partes, justamente reclaman como presenciales, por fortuna excepcionales. Y me voy a referir a eso. En materia de testimonio, justamente, algunos hablan de cómo se sienten más cómodos, se sentirían más cómodos en audiencias presenciales para hacer la crítica del testimonio, para interrogar testigos, por razones para evitar suspicacias sobre el direccionamiento de los testigos y especialmente en relación con un principio, yo no sé si se diría semiológico, y es que la comunicación no solamente es verbal y que incluso en casos críticos la comunicación gestual puede ser tan o posiblemente más importante que lo transmitido verbalmente. Entonces, muchos árbitros o varios árbitros me han manifestado que preferirían que determinadas actuaciones, que a determinada práctica de prueba testimonial en audiencia, se hiciera en audiencia presencial. Pero también son conscientes de que esto no es un criterio absoluto y debe haber mucha flexibilidad al respecto. El otro punto es en relación con los dictámenes periciales. En ocasiones la contradicción del dictamen se dificulta por el volumen de información, por los cuadros que hay que presentar, por una serie de complejidades técnicas y metodológicas propios de los dictámenes y que son justamente el objeto de contradicción de ellos, que preferirían también, en opinión de algunos de los árbitros y de los apoderados, realizarse presencialmente. De todas maneras, la conclusión es que, la conclusión a la que llego es que vamos a avanzar, como se ha dicho, hacia un sistema más virtual, porque estas experiencias que hemos tenido no deben tener regreso, retorno, no podemos ser regresivos. Pero también hay que preservar unos espacios físicos y presenciales para determinadas actuaciones y prácticas de pruebas que los usuarios siguen considerando como preferibles en un ambiente presencial. De esta manera podríamos acercarnos a un sistema mixto con prevalencia de lo virtual, pero no en modo alguno con exclusión total de las actuaciones presenciales. Muchísimas gracias, Mauricio. La verdad que yo creo que cada uno de los centros ha tenido una experiencia diferente en temas de audiencia, pero audiencias virtuales, pero nos unen muchísimas cosas. Tenemos exactamente 15 minutos para preguntas y respuestas y el público ha estado haciendo preguntas, una de ellas de un árbitro conocido, amigo, Fernando Cantuarias. Hola Fernando, que nos hace la siguiente pregunta y vamos a tratar de que las respuestas sean cortas para poder cubrir dentro de los 15 minutos la mayor cantidad de preguntas. Si es posible hacer las preguntas, pues nos dice, respecto de audiencia de prueba, dice, mi poca experiencia, que no es tan poca, Fernando, es mucha, en audiencias programadas para 3 días, al final se requirieron 5 días, porque resultó ser más lenta y además, luego de 5 horas, todos estaban muy cansados. No sé qué opinan. ¿Tienen alguna experiencia de la dilación que puede convertirse en una audiencia virtual? Por ahí hubo un comentario de algunos de ustedes que decía las audiencias son más precisas, se han maximizado, pero no sé si alguno quiere hacer algún comentario sobre la pregunta de Fernando.
Lili, yo, si me lo permites, Claro, Patricia. yo en realidad leía la pregunta de Fernando, a quien le mando un fraterno saludo, de un artículo que leí hace poco en el que decía que el teletrabajo te genera mucho más tensión que el trabajo presencial. ¿Por qué? Porque al estar en un lugar que no es tu lugar habitual de trabajo, estás pendiente inconscientemente estás pendiente de otras cosas. Por ejemplo, el mismo hecho de que la conexión de Internet sea óptima, que esto suele pasar también en las audiencias. Yo he participado o he asistido a otros webinars en los que ocurre, y hoy mismo me pasaba a mí. Y yo concuerdo con Fernando un poco de que las audiencias Tranquila, que ese siempre me lo tomo después. se hacen o pueden ser quizás un poco más largas, porque dependes no solamente de la intervención o de la participación humana de quienes están ahí, sino también de este tipo de conexiones y de factores externos que muchas veces no dependen de nosotros, y que evidentemente si una de las partes, por ejemplo, empieza a tener problemas con el Internet, vas a tener que parar y van a tener que esperar justamente para que tengan igualdad de oportunidades. Entonces, mi opinión es que sí, podrían ser audiencias que tomen más tiempo de lo normal, obviamente por todos estos factores que acabo de mencionar. Muchas gracias, Patricia. De verdad que pues yo opino que si tenemos un manual previo de los requerimientos técnicos. En el caso de nosotros tenemos un manual previo de requerimientos técnicos que manejan todas las partes previamente, y una práctica usual que era la que se comentaba, alguno de ustedes comentaba que se hace una práctica, creo que era Macarena, una práctica previa a la audiencia. Eso facilita anticipar cualquier problema técnico que se pueda tener, y también los requerimientos técnicos ayudan a los participantes a saber con qué cosas deben contar para que la audiencia sea fluida. A mí me pasa muchísimo al final de la jornada, 7 de la noche, 8 a veces, estoy extenuada de la computadora, pues sí es difícil, y creo que lo que se puede hacer es hacer sesiones más cortas. Serían más días, pero más cortas, un poco podría ser la recomendación. Hay otra pregunta rápidamente. ¿Qué pasa si hay un hacker que pasa por allí, por la audiencia virtual, Macarena? Un poco la experiencia que ustedes tienen en ese sentido. Ahí sí. Mira, Lili, no sé si ustedes se recuerdan, pero cuando empezó esto, hubo harto cuestionamiento a la plataforma de Zoom, que no, que se podían meter. Bueno, nosotros tratamos de hacer todo por otra plataforma, por Teams, tenemos Webex, pero también hicimos una reflexión. Yo creo que aquí hay que poner dos cosas sobre la mesa. Primero es dar mayor facilidad para que las partes puedan estar conectadas. Yo estoy muy de acuerdo con lo de las guías, y también con Mauricio de que esto tiene que volver en algún minuto a un tema flexible. Pero si yo tomo las medidas necesarias, los resguardos prudentes finalmente, a mí me asusta estar siempre pensando que no, que mira, puede entrar un hacker o se va a filtrar alguna información. Yo trato de pensar, sobre todo en estos minutos en que vivimos, desde una mirada de la buena fe. Bueno, no podemos tener el control a actos delictuales, sí podemos tomar resguardos lógicos o prudentes, pero yo me acuerdo que cuando empezó este como temor de no, mira, porque supimos que en esta plataforma se podía o no se podía, después se desmintió, también un minuto que dijimos o nos paralizamos o avanzamos. Un hacker puede entrar a la Casa Blanca y va a entrar y ojalá lo pillen y lo persigan porque va a infringir normas. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Yo estoy porque uno tome las medidas razonables, vele porque las partes puedan acceder a las plataformas. Por eso es bueno tener varias, creo yo. Si la Cámara de Comercio también estamos trabajando con Teams, nosotros tenemos salas Webex que parecen hologramas, las personas al frente, pero yo tengo que pensar en esa persona común y corriente que hoy día tiene que llegar a una plataforma desde su casa. Y de ahí tomar las medidas pertinentes. Y si hay una infracción a una ley por alguien que hackea, habrá que perseguirlo con fuerza. Pero no nos paralicemos frente al temor. Muchas gracias, Macarena. Otra pregunta por acá.
Dice, ¿qué prevé por el centro el reglamento en caso de que una audiencia, una de las partes se quede sin servicio de internet? Creo que a todos les ha pasado, que es muy usual en algunos países en tiempo de pandemia por el tema del ancho de banda y la cantidad de personas conectadas, obviamente, a la gran red que se llama internet. Si tienen alguna precisión por eso, a ver, al final, pues, no sé, Mauricio o Macarena, no sé, tienen que encender el micrófono. Sí, el principio de que no se interrumpen los procesos arbitrales ni los términos, que ha sido la regla en nuestro centro y en los centros con los que hemos conversado de nuestro hemisferio, pues por supuesto tiene unas excepciones, imposibilidades físicas o imposibilidades tecnológicas. Un accidente de comunicación de este tipo pues puede subsumirse como una modalidad de imposibilidad tecnológica por razones que escapan seguramente a la voluntad de la parte y dentro de un marco de buena fe, como lo decía Macarena. De modo que, como a lo imposible nadie está obligado, pues esas flexibilidades aún tienen que ser más imperativas. Sí, Lili, yo aquí solo agregar, Lili, para complementar esta pregunta, que la misma ley que sacó, que se dictó en Chile una vez iniciada esta crisis, decretado el estado de excepción respecto a los plazos judiciales y a la tramitación en general, contempla la posibilidad de incidentar alguna actuación que de alguna manera vulnere algún derecho. Yo creo que aquí, de nuevo, el tema de la buena fe y del criterio de los árbitros aporta mucho, porque lo último que queremos es que por alguna mala conexión o algún problema que escape al control de la persona, se vea afectado tu derecho de defensa o tu derecho a petición, las dos cosas. Y en ese sentido, me imagino que también la experiencia de ustedes, que hoy día más del 90% de nuestros árbitros, 95, 99, me atrevo a decir, son arbitradores en el procedimiento. Entonces tienen muchas herramientas para poder salir adelante frente a estos inconvenientes y siempre velando por los derechos, por el debido proceso, por la igualdad de las partes. Así que yo creo que por ahí también hay mucho que hacer si se presentara eventualmente alguno de estos supuestos que están planteando. Bueno, yo creo que hay espacio para una última pregunta. Dice, ¿podrían darse preguntas o cuestionarios a testigos por escritos como pasa en el sistema anglosajón? No sé, alguno de ustedes que quiera contestarla. ¿Mauricio? ¿Me repites, Liliana? Discúlpame. ¿Podría darse preguntas o cuestionarios a testigos por escrito como pasa en el sistema anglosajón? ¿Ustedes qué experiencia han tenido en Bogotá? ¿Es usual? No es muy usual, pero podría. Podría, y esto es una tendencia que en arbitraje internacional indiscutiblemente pues, es usual. A mí me parece en general que tanto los complementos escriturales como lo referente a la preparación del testimonio no riñen con el debido proceso y es un asunto más bien cultural de prácticas. Lo importante es que siempre reine y prime la igualdad de las partes y la transparencia en el proceso y en la posibilidad de ejercicio a plenitud del derecho de contradicción. Lili, yo ahí quisiera agregar también algo. Nosotros no hemos tenido mucha experiencia en relación a la pregunta que se plantea en este momento durante la pandemia, pero quería compartirles que en algunos casos, hace tiempo atrás, como nuestra ley se remite al Código Orgánico General de Procesos de manera supletoria, hubieron abogados que no tenían mucha práctica en arbitraje, mucha experiencia, y llegaban a la audiencia o adjuntaban a su demanda el pliego de preguntas en un sobre cerrado para que se le formulara al testigo en ese momento. Yo creería que tomando en consideración las circunstancias que actualmente vivimos, si en un futuro las partes están de acuerdo y así lo solicitan al tribunal, no le vería ningún problema en que se lo haga de esa manera.
Muchas gracias, Patricia. Bueno, antes de concluir, quiero pues agradecerles a todos los que nos han estado en la audiencia. Hemos tenido una audiencia de más de 180 personas. Y la verdad, pues para nosotros es un placer que ustedes se puedan conectar para la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, CIAC, tener esta actividad y tener a Macarena, a Patricia, a Mauricio, con ese desprendimiento de todas las experiencias y hablando pues de forma transparente para transmitirles a ustedes las mismas. En nombre de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, quiero pues agradecerle, no sin antes pues mandarles el mensaje que creo que nos une a todos en esta red y nos une a todas las instituciones de arbitraje. Y Mauricio, me voy a tomar tus palabras porque me gustó mucho tu frase: no seamos regresivos. Yo creo que siempre estamos prestos a que nos lleguen oportunidades. La pandemia sí nos ha trastocado, nos ha confinado, nos ha dado otro estilo de vida, nos ha permitido teletrabajar intensamente porque ha sido de forma muy intensa. Creo que la tecnología nos ha golpeado porque de un solo espaldarazo nos ha metido en ella para los que estábamos todavía de forma muy tenue. El reto máximo que nos impera en este momento es continuar y no ser regresivos. Ser creativos, las instituciones tenemos que ser creativos, pero no lo podemos hacer todo. Los practicantes de arbitraje tienen también que montarse en la ola, también tienen que hacer un esfuerzo para continuar y que el arbitraje como tal se convierta en la justicia ininterrumpida que requieren nuestros países. Así que pues con eso pues quiero agradecerles nuevamente, Patricia, Macarena, a nuestro presidente Alfredo Cuadra por habernos invitado a moderar este panel. Las preguntas, nosotros vamos a responder algunas preguntas vía chat y las demás pues vamos a mandar las que se puedan por correo electrónico. Tenemos sus contactos a través de su inscripción, así que les agradecemos muchísimo. Respetando el tiempo de todos, vamos a dar por concluido este webinar sobre retos en el uso de la tecnología, organizado por la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Que tengan todos muy buen día y los esperamos en próximas actividades. Gracias. Gracias, Liliana, por todo. Un gran saludo.